Amigos, muy buenos días. Nuevamente nos encontramos con ustedes en la sección En la Mira. Les saluda el general Wilson Barrantes y vamos a ver los temas más importantes que han sucedido en este proceso, en esta semana, en estos últimos 7 días. Y como quiera que en estos últimos 7 días hay un tema que por la naturaleza de quien les habla y por la naturaleza de que son los temas de seguridad y defensa nuestra gran preocupación, no dejamos de mencionar, por ejemplo, lo que ha venido sucediendo en estos últimos días. La, entre comillas, whatsappeada de los dos directores de inteligencia, tanto el general de la inteligencia de la Marina de Guerra de Chile con el director de inteligencia de la Marina de Guerra del Perú, en donde, dentro de otras cosas, reconoce y acepta el almirante chileno que esto se produjo como consecuencia de haberse tenido el atrevimiento, entre comillas, de hacer la denuncia ante la Haya, y la preocupación de eso lo llevó a realizar el espionaje. En primer lugar uno, y en segundo lugar que solamente reconocen a una sola persona, Pilco. Y lo que es peor, resulta que los demás le regalaban información. A ese nivel de crítica se ha llegado a obtener. Entonces, para muchas personas, muchos de los llamados opinólogos, resulta que nos dicen de que fue una labor muy inteligente del director de inteligencia de la Marina de Guerra del Perú haberle logrado sacar esta información. Oye, aquí la gente es loca. Por demás, siempre tratamos de esconder todo. Yo varias veces les he dicho que en nuestro país tenemos un gran defecto. Nos gusta encubrir todo. Todo lo encubrimos. Si yo ponía el ejemplo, aunque parezca grosero, cuando uno se encuentra en un hogar donde la madre tiene un hijo alcohólico y le pregunta a usted, no, dice, la madre dice, no, mi hijito tiene problemas con el alcohol. Mi hijito tiene problemas con la droga. No, señora, ¿su hijo es alcohólico o su hijo es drogadicto? Así de sencillo. No hay que tiene problemas. No, acá nadie tiene problemas. Entonces, cuando estos hechos suceden, nosotros críticamente tenemos que decir que son hechos premeditados. ¿Usted cree que una persona con 30 años de servicio va a ser tan ingenuo de revelar aspectos y por un medio tan informal? O sea, olvídense, eso no ocurre. Estas son consecuencias de algo. Y ese algo para nosotros, justamente ese algo significa que ha sido premeditado. Cuando se elaboraban escenarios y decíamos nosotros, ¿qué podría ocurrir? Bueno, pedíamos que se disculpe la Marina de Guerra o que se disculpe el gobierno chileno. Entonces era un escenario, que se disculpe el gobierno. Entonces todos decíamos que eso no va a suceder. Entonces el escenario B era que la Marina encuentre un responsable y ese responsable sea pues sancionado, ¿no? Ejemplos. Cuando pasó el problema del payaso que tuvimos de comandante general del ejército, tal ese Andonaire, no sé si era Álvarez o el otro, no sé quién era peor, pero bueno, cuando hubo ese tipo de situación media espinosa que hablaba sobre el chileno que entraba, salía en bolsa plástica, ¿cuál fue la compensación que le dio el Estado por la estupidez de este cretino? Fue simplemente desembarcarlo pues del cargo futuro, ¿no? Y lo sacó. Lo relevó el cargo y de esa manera le dio las satisfacciones correspondientes justamente a la señora esta que hoy día está de presidenta, la señora Bachelet. Cuando pasó en Chile que ingresaron en forma bruta al consulado que está en la frontera con Chile, argentino, ¿y qué cosa ocurrió? La destitución de los funcionarios. Siempre se dan este tipo de satisfacciones y los gobiernos no se involucran. Entonces, estos dos hechos, y si nos vamos al mundo, nos vamos en Alemania, nos vamos a Rusia o cualquier otro país, siempre se han buscado cabezas que no involucren, que no dañen al gobierno. Pero acá los supuestos analistas, sin haber analizado los procesos históricos, ¿qué cosa decían? Lo que estaban diciendo era que el gobierno les dé este tipo de satisfacciones. Entonces, nosotros no creemos en eso. Nosotros siempre creemos de que las cosas que han ocurrido se han hecho premeditadamente. O sea, en este caso, el director de inteligencia chilena está poniendo su cabeza a efectos de que con ello el gobierno quede protegido. Porque eso es lo que ocurre. Cuando nosotros entramos al mundo de la inteligencia y sabemos que los riesgos que se asumen son altísimos, no son riesgos cualquiera. Uno pone en riesgo su carrera, pone en riesgo la vida de las personas, pone en riesgo la vida de sus agentes. Miren ustedes, yo varias veces les he mencionado que nosotros hemos tenido peruanos muy patriotas. El ejército ha dado cuota de sangre
y han sido detenidos por Chile y han sido eliminados con el gas sarín, ejecutados con el gas sarín por el gobierno de Pinochet. No nos olvidemos el técnico del Ejército del Perú que fue mencionado en el libro El Mocito del general Contreras, un libro publicado en julio del 2012. En ese libro menciona la persona de un técnico del Ejército de Inteligencia que fue sorprendido, fue secuestrado prácticamente y luego envenenado, muerto por la Dirección de Inteligencia chilena. Eso ha ocurrido. ¿Cómo nos llegamos a enterar? Porque lo publicaron en un libro y ahí nos enteramos. ¿Ustedes creen que el gobierno peruano ha mencionado algo en respecto a ese técnico? Nada, no ha hecho absolutamente nada. ¿Por qué? Porque seguramente por vergüenza que de repente a este señor lo encontraron con alguna prueba, algo, ¿no? Y que le van a decir estaba espiando para el Ejército del Perú o estaba espiando para el Estado peruano. Entonces todas esas cosas a veces los gobiernos, cuando a uno de sus connacionales los encuentran con las manos en la masa, francamente que los abandonan. Y no es que los abandonen por una suerte de que sean malos padres, sino porque realmente ningún Estado avala eso. Y esto tiene que ver con la vieja historia. La vieja historia dice que la traición no paga, lo decían los romanos cuando entraban a España, por ejemplo, y al guerrillero español que nunca pudo ser capturado, logran ellos a través de inteligencia llegar a este personaje, a uno cercano a su liderazgo de este personaje importantísimo en la historia de España en ese entonces, España hoy en día y España en ese entonces, logran a entrar, lo traicionan, lo matan y llevan la cabeza al emperador de Roma. Y cuando le piden que le pague los talentos, el dinero y todo lo que habían acordado, el oro y las joyas, él le dice, la traición nunca paga, Roma no paga la traición. Y ese es un buen ejemplo de que sirvió para el futuro a efectos de que cuando los estados son sorprendidos, inmediatamente, señor caballero, yo no te conozco, yo no sé quién eres y se acabó el asunto. Eso es lo que ha ocurrido en este caso. Pero ahora, frente a ello, es indudable que el gobierno de Chile ya tiene un argumento, ya están esperando la nota de protesta. Y qué curioso, le damos el argumento. O sea, ellos nos dieron el argumento de que este señor ha sido, para aquellos que piensan que esto ha sido un acto heroico de búsqueda de información falso, no se están dando cuenta que esto simplemente ha sido un juego, le hemos abierto el camino para que el gobierno chileno tenga un argumento de decir, bueno, sí, hemos destituido, hemos dado de baja, hemos separado al director de inteligencia porque él por su cuenta ha hecho este tema. Ese es el primer paso y con eso las satisfacciones van a estar dadas porque no va a haber otra. Además, ya se sabe que por ahí estaría el camino. Entonces, esto es un tema, ¿no? Pero esto, ¿cuál es la lectura de todo esto? La lectura de todo esto, con toda su disfrazada intencionalidad que supuestamente dicen que ha sido por el tema de la denuncia en La Haya, nos revela, mis estimados amigos, que la razón de ser de los estados es la seguridad. Tomás Hobbes decía que la razón de ser de los estados es la seguridad. Por eso existen los estados. Porque si no, nos quedaríamos pues al nivel de tribu y no pasa nada, ¿no? Yo me junto con mi familia y no, porque somos permanentemente penetrados, violados, como quieran tomarlo ustedes, pero si ya cuando estamos como un Estado somos institución, porque las instituciones del Estado, tutelares de la seguridad del Estado, son las instituciones de la Fuerza Armada. Y este es un tema que va aparejado. O sea, si yo voy a desarrollarme como país, si voy a crecer como país, tengo que desarrollar también mi aparato de seguridad. Porque caso contrario, no habría razón pues de cómo yo me voy a proteger. ¿Cómo me protejo? ¿Cómo protejo a mi gente? ¿Cómo protejo a mi barrio? ¿Cómo protejo a todos ellos? Si no tengo, digamos, los elementos suficientes para protegerlo. ¿Y saben qué? Eso es lo que nos deben llevar a reflexionar en estos minutos. Nosotros debemos pensar como ciudadanos de la República que aunque nos hayan metido en la cabeza, nos hayan lacerado con medios de información, que las Fuerzas Armadas no sirven, que las Fuerzas Armadas son inútiles, que las Fuerzas Armadas son un gasto, eso es falso. La Fuerza Armada es una inversión en seguridad que hacen los estados. Si fuera cierto lo que nos dicen algunos medios de comunicación y algunos taraditos por ahí que salen, Estados Unidos no tendría pues Fuerza Armada, Rusia no tendría Fuerza Armada, China no tendría Fuerza Armada, ¿no? Y los países que mayor crecimiento económico
tienen hoy, no tendrían una Fuerza Armada versátil, poderosa y entrenada, capacitada, bien reconocida. Y entonces les he mencionado de la época de Roma y les estoy mencionando la época actual. En ese tránsito, señores, el concepto de seguridad ha trasvasado el concepto de seguridad en la parte interna. Por eso es que esos supuestos analistas que tienen odio a la Fuerza Armada y que podríamos acusarlo de crímenes de odio porque los están criminalizando los miembros de la Fuerza Armada, esos se han quedado en la vieja doctrina del Estado peruano, del Estado-Nación de los años 70, 80, cuando estaban las confrontaciones este-oeste y era la seguridad nacional. Hoy en día, amigos, existe una seguridad mucho más grande, que es la seguridad que nos deja el narcotráfico y el crimen organizado. Es una seguridad que trasvasa los límites de la República. Nosotros estamos mirando lo que sucede en México. México está confrontándose ya en una relación casi probada, en donde el Estado Islámico o el Hezbollah está francamente lavando dinero a través del narcotráfico allá. O viceversa, comprando, vendiendo, etcétera. Entonces el negocio, el crimen organizado es transnacional. O sea, rebasa y traspasa los límites de la frontera de los estados. Y nosotros, los grandes proveedores, tanto Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, o Colombia o Perú en este caso, que es el primero, Colombia, Bolivia y Ecuador, somos pues no somos ajenos a estos hechos. Y por esa razón es que tenemos que preocuparnos, porque esto nos va a dar un referente de qué es cómo nos debemos comportar como Estado. ¿Qué debemos hacer? Atender a la Fuerza Armada. Por eso, señores, más de una oportunidad que hemos presentado acá los problemas de la Fuerza Armada, hemos dicho que debemos darle las atenciones del caso. No debemos abandonar a la Fuerza Armada. Y no debemos abandonarla porque esos inefables miembros de la CONFIE más de una vez han dicho, ya no, ya fueron, ya si ustedes ya están fuera del tema, ahora, bueno, démosle beneficios a los que están en actividad, se equivocan. La Fuerza Armada es un sacerdocio. Cualquiera no es miembro de la Fuerza Armada porque podríamos decir que estamos siendo sectarios. No es así. La Fuerza Armada es una necesidad y ojalá que tengamos, no nos olvidemos que en la guerra contra Inglaterra del año 1879, ¿quiénes fueron los que dieron batalla? Los retirados. Bolognesi, un oficial en retiro, un coronel en situación de retiro que dio la lección más heroica y grandiosa y rica de la historia militar del mundo, admirado por Rusia, admirado por todos los ejércitos del mundo, con un hombre que nos dio una clase pues magistral de lo que significa el cumplimiento del deber y del honor nacional, de la dignidad, cómo se da dignidad a una persona a costa de su propia vida. Bueno, estimados amigos, este tema es un tema que verdaderamente podemos desarrollarlo en innumerables cantidad de horas y siempre tendríamos que nosotros desarrollarlo bajo ese tema, ¿no? Ese es el tema que nosotros debemos siempre preocuparnos, ¿correcto? Entonces, después de haber analizado la situación de seguridad interna, en donde también tenemos un correlato con el incremento del crimen organizado en el Perú, porque tenemos asalto por todos lados, sin embargo, no está en los niveles de violencia en el mundo. Sin embargo, eso tenemos que aprovechar porque es el momento de poder potenciar los sistemas del Estado peruano, los sistemas de inteligencia, obviamente. Ya hemos pasado por la historia del desconocimiento de la propia presidenta del Consejo de Ministros, que dio más de una situación que lo analizaremos después. Pero antes de entrar a la censura, antes de entrar al tema de la censura de la señora Ana Jara, vamos a escuchar, no sé si ya tienen... Ya vamos a escuchar la pauta número 5 para irnos de frente a ver las declaraciones del presidente de la República respecto a este tema y desarrollaremos más adelante los comentarios. Adelante, por favor. Mostró disconforme con la decisión del Pleno del Congreso en censurar a la otrora presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velázquez. Yo creo que es parte de las facultades que tiene en democracia cada poder del Estado, pero evidentemente no le ha hecho bien al país, es una irresponsabilidad tremenda la que han cometido al intentar desestabilizar el país. Durante el recorrido que realizó por diversas zonas afectadas por los huaicos que cayeron en Chosica, el presidente de la República, Ollanta-Humala-Tazo, acompañado del ministro de Vivienda, Milton Monjes, no dudó en defender la labor que realizó Ana Jara mientras estuvo a cargo del gabinete ministerial. Consideramos que ha sido injusto, ¿no? Consideramos que ella tomó decisiones importantes
y se la ha sancionado por los que no hicieron los otros. Y los que han sancionado creo que no tienen autoridad moral en su mayoría para acusar de lo que hicieron a la primera Ana Jara. Usando calificativos, el jefe de Estado buscó evadir la tan esperada respuesta para conocer al sucesor de Jara Velázquez. Ya, una más, ¿qué más quiere, gordo? Ahora, presidente, ¿ya tiene pensado quién va a conformar el gabinete? Sí, ya tengo pensado, gracias. ¿Lo está acompañando el día de hoy? ¿Que tú quieres ser premier? No, el ministro Milton Montes. Primero baja de peso. Sí, ya tengo pensado, gracias. ¿Lo está acompañando el día de hoy? ¿Que tú quieres ser premier? No, el ministro Milton Montes. Primero baja de peso. ¿Que tú quieres ser premier? No, el ministro Milton Montes. Primero baja de peso. Amigos, lamentablemente tenemos la declaración del presidente que siempre nos sorprende. O sea, no nos debemos sorprender, nos sorprende en el sentido que siempre le sacan unas declaraciones de esa naturaleza. ¿Cómo es posible pues que el primer ciudadano del Perú responda de esa manera? Porque primero, que no se debe ofender a nadie. En segundo lugar, si la pregunta sea irrespetuosa, malcriada, bueno, pues se le separa y se le dice lo que dice. No, todavía no lo he pensado y se acabó. Continúo, no le respondo. Pues. Pero esa respuesta que da es lamentable la que queda. Tenemos que censurar. Y tenemos que censurar porque cuando él habla de la censura, como que él toma como que si esto fuera pues un problema del Congreso. No se da cuenta que la censura es el castigo que se le está dando a él. La censura no es a la pobre señora Bencia Mesa, perdón, Ana Jara. Caramba, se me sale, no sé por qué, la confundo. Tienen un parecido muy singular. Pero es por eso. El tema de la censura, mire, ¿qué cosa dice la ley, el decreto legislativo 1141? Ya. Hay una historia de las inteligencias. Toda la vida las inteligencias siempre han rendido cuentas a quién, al presidente del Consejo de Ministros. Probablemente lo hacían al presidente, pero el que lo controlaba era el presidente del Consejo de Ministros. Pero ¿qué ha sucedido hoy en día? Este gobierno, en diciembre del año 2012, dio el decreto legislativo 1141. ¿Y qué dice el decreto legislativo 1141? Dice que la Dirección de Inteligencia es un ente adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros, pero funcionalmente depende del presidente. O sea, hoy, en este proceso, en este periodo, en este gobierno, tenemos la prueba irrefutable, jurídica, administrativa, y que traerá consecuencias penales en el futuro de que el presidente de la República es el responsable. O sea, si la DINI ha hecho algo malo, es porque el presidente es responsable. Y lo dice la ley. Revisen ustedes el decreto legislativo 1141, 114141, de diciembre del 2012, y ya van a encontrar que él produce inteligencia para el presidente de la República. Así de sencillo. O sea, su función está enmarcada en la ley y le responde a él, al presidente, a ti, Ollanta Moisés, un malatazo. Tú eres responsable de eso. Por eso que aquí está preparando, cocinando, ya está cocinándose, fraguando para el 29 de agosto, el 29 de julio del 2016, inmediatamente hacer la acusación constitucional. Porque esto que ha ocurrido es gravísimo, le voy a decir por qué. Fíjense ustedes, en primer lugar, todos los sistemas de inteligencia del mundo, voy a poner como referente el sistema norteamericano. En Estados Unidos está clarísimo que el presidente de la República es vigilada su comunicación, vigilada sus actividades oficiales, todo es vigilado, todo está por la Agencia Nacional de Seguridad, NSA, todo lo chequean, o sea, el presidente no hay nada, él levanta el phone, habla y está registrado, y no es chuponeo, por si acaso. Los funcionarios del Estado, militares, políticos, todos son igualmente porque la ley lo considera así dice su ley. Y eso significa entonces de que el sistema que tiene el control sobre eso no puede vender ni hacer uso indebido. Y eso es control político. Por eso es que no pueden hacer nada. Uno. Dos. Significa entonces que en este sistema nuestro, fíjense ustedes, lo que hemos vivido, y más de uno nos hemos escandalizado, que el SIN de Montesinos y el SIN de Fujimori, que correcto. ¿Cuál debió ser el cambio que hemos debido dar? Porque esto se sabe. Esto se sabe del 2001,
uno para adelante. Los que conocemos el sistema sabemos que se tienen que dar leyes como esta. Que las autoridades, ¿quién lo pone? Lo pone, obviamente, en el caso de Estados Unidos lo propone el presidente de la República. En otros países, ¿cómo es? Concursan y se van al Congreso, el Congreso los elige y ese ciudadano responde, o los ciudadanos, porque son 3, 4 o 5 funcionarios, responden al Congreso. Y el Congreso ya son ciudadanos del Estado, no son del gobierno. Entonces y le dan información al presidente de la República, por supuesto. Que están adscritas a la presidencia del Consejo de Ministros, perfecto, pero lo chequea el Congreso y lo chequean todos, porque tienen control de sus gastos y tienen control de sus actividades y de sus quehaceres. Entonces en el Perú eso lo hemos dejado en el limbo, porque pese a saber que esa es la solución. Y segundo, los gastos también los hemos dejado en el limbo. Tercero, el control también lo hemos dejado en el limbo. ¿Saben por qué? Porque así somos pues los peruanos, nos las queremos dar de pendencieros, de vivos, para hacer travesuras, y esto pasa. Porque ustedes saben que el conflicto de intereses del ser humano los lleva a lo que ha habido hoy en día. Y entonces aquí la censura tiene una motivación. ¿Y la motivación cuál es? Primero, llamarte la atención a ti, presidente de la República. Que tú has hecho malas cosas, porque tú has debido impedir que esto se haga. No lo has hecho. O sea, tú eres responsable en primer lugar, judicialmente, penalmente y administrativamente. Pero no lo podemos censurar pues al presidente, tenemos que censurar a la presidenta del Consejo de Ministros. Ella es la piñata en este caso. 1, 2, que esto ha provocado que tengan libertad para hacer lo que les dé la gana, porque todo el producto de las cosas que han hecho, las investigaciones, el recojo de información, las vigilancias, los seguimientos. Miren, yo les decía la vez pasada, si ustedes revisan la línea 1850 al 55, ahí van a encontrar 5 búsquedas que han hecho sobre el general Wilson Barrantes Mendoza. ¿Por qué? ¿Para qué han hecho eso? Más adelante, como no encontraron eso, para utilizarla después, y lo utilizan. Lo han utilizado, por ejemplo, como yo pusimos hace el caso hace un instante cuando analizamos con Marco aquel problema, era porque querían utilizarlo políticamente para hacer daño a sus adversarios. No contaron con la astucia o la habilidad del periodista que le dio la vuelta al tema, ¿no? Y ese es el riesgo de andar en cochinadas, ¿no? Terminaron fauleados. Entonces, por eso es que esta censura ha llevado esa motivación, ha llevado, obviamente, el tema que nosotros estamos viendo. Y acá también escucho a algunos que dicen que va a cerrar el Congreso, señores, el Congreso, si lo cierra, el presidente de la República, Ollanta Moisés Humala Tasso, le está haciendo un favor a García Pérez. Claro que le está haciendo un favor, porque no se va a ver en la megacomisión, no se va a ver nada. Y si el otro corre el riesgo de ser presidente, entonces obviamente le va a devolver todos los favores, pero en primera, o sea, no va a esperar 2 años. No, de ninguna manera, de frente lo va a analizar. Entonces, ese es el tema. Y de ahí que no hay que preocuparse. No hay que preocuparse cuando acá nos preocupamos de que va a cerrar el Congreso y que lo cierre, pues. Que va a poner un presidente del Consejo de Ministros que sea confrontacional, que salga, va a poner a Urresti, lo va a poner a Cateriano para que salga a devolverle el favor a los congresistas. Sería una tontería. Yo lo creo limitado, pero no tan bruto. ¿Me entienden? Limitado, pero no tan bruto. Y escuchen bien, limitado, pero no tan bruto, como para cometer este tipo de errores. Porque limitado, porque aquí, presidente de la República, primero se va a pelear con su Fuerza Armada. Porque él cree que porque le ha subido, dándole homologaciones, premios, gratificaciones a los de actividad, ya los contentó. Porque la gente no es tonta, saben que van a pasar al retiro. Y cuando pasan al retiro eso desaparece, o sea que no ha logrado el objetivo de dislocar a la Fuerza Armada, si era su propósito, o el propósito de su mujer con Castilla, ¿no? Que esos son los que sacaron adelante, ¿no? Y este tema no es para preocuparnos, ya con la declaración del presidente prácticamente nos ha quedado todo. Pero sí tengo que mencionar aspectos importantes que nos están dando las grandes amenazas de hoy en día. La amenaza de las emergencias, el fenómeno del niño. Y acá una invocación una vez más, los nuevos roles de las fuerzas de seguridad del Estado están vinculados a las amenazas producto del cambio climático.
Esa es la nueva los nuevos roles, y nuevos roles como por ejemplo para hacer frente a las emergencias, tener ya una fuerza considerable como llamamos una brigada o todos los medios disponibles por zonas para enfrentar esto, huaicos, protección de las quebradas, ayudar a la ciudadanía en hacer notar este tipo de emergencias. Eso es lo que tenemos que hacer notar a la ciudadanía en ese sentido. Y por supuesto que tenemos que ver, por ejemplo, todas las consecuencias de lo que va a haber el fenómeno del Niño. No nos olvidemos, ya tenemos una experiencia, el año 98, cuando hubo un fenómeno del Niño, nosotros éramos la fuerza cantonada en el cuartel Grau en Piura y teníamos más de 200 vehículos que pusimos a disposición del gobierno regional el año 1998 para traspasar carga, ayuda humanitaria y también para rescatar a las personas que viven en la ribera de los ríos, porque no hay educación, porque no hay prevención. Acá censuramos, como lo hemos censurado en la anterior oportunidad, al jefe del Sistema Nacional de Defensa Civil de una manera general, como hemos censurado también a la directora que tiene que ver con el sistema de prevención, que tampoco ha hecho nada. O sea, hay una fila enorme de autoridades que son responsables de este tema. Bueno, amigos, el día de hoy hemos tocado estos temas que nos parecen importantísimos y que nos permiten clarificar aún más toda la problemática de dos puntos de vista. Todo lo relacionado a los famosos WhatsApp del espionaje chileno al Perú, que revela su pérfida conducta a través de toda la historia de traiciones contra el Estado peruano. Siempre nos ha traído, así el Caín de América, el traidor, nos ha dado ejemplos enormes de por qué debemos desconfiar de estos inefables y por qué debemos tenerlos al fondo. Y